Centro de Historia y Antropología del municipio de Cañas Gordas. Por el rescate y la conservación de nuestro patrimonio. Bueno, inicialmente quiero hacer una precisión que la investigación pues goza de una metodología de recolección de datos. Acudimos a centros de historia, vamos a bibliotecas, consultamos en diferentes fuentes de consulta por medios electrónicos, páginas web oficiales, lo que nos permite hacer un acercamiento lo más que sea posible con datos científicos para lograr hacer una buena concertación en lo que posible sean los rasgos judío-cristianos que tenemos en el municipio de Cañas Gordas. Hay otras regiones en el país, quizás Bogotá, aquí en Antioquia, en el suroeste o en el oriente del departamento, tendrán mayor arraigo, pero esta investigación nos permitirá conocer un poco de cerca, si es posible, que podemos decir si tenemos algunos rasgos y costumbres que nos acercan a la cultura sefardí, o sefaradita, o sefardí. Pero empecemos por entender qué son judíos cristianos, o sefaraditas, o sefardíes. Esos sefardíes son conocidos porque son descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados del Reino de España en 1492 y que sin pertenecer directamente a esa línea sí están ligados a la cultura hispánica. Entonces, entendido como sefardíes, aquellos que fueron judíos pero se convirtieron al catolicismo en la España colonial. Salta la atención, es bastante curioso cómo en los primeros viajes de Cristóbal Colón no se referencia que vienen pagados o mejor financiados por la corona española, los reyes católicos de España, pero en los primeros viajes de Colón no llegan sacerdotes católicos, eso no queda documentado. Entonces ahí comienza a generarse ese margen de duda quienes llegaron con Cristóbal Colón en los primeros viajes. Luego posterior llega los primeros viajes, luego los viajes de Colón, o mejor de la colonización, llegan sacerdotes católicos. Es un dato que muestra bastante inquietud frente a eso. Pero vamos a concentrarnos en la colonización del occidente de Antioquia. Allí vemos un espacio geográfico, lo alcanzan a leer en los nombrecitos, allí se ve Santa Fe de Antioquia, al extremo del occidente de la gráfica, así se ve el municipio de Santa Fe. Los colonizadores llegan entonces por el río Cauca y por el río Magdalena y se centran en Santa Fe de Antioquia. Ahí vemos cómo son las líneas de trazado, pero quiero hacer una precisión, y es que todas las fuentes de consulta, cada diapositiva, dándole los créditos a la fuente de consulta, allá las van a tener, yo no las quisiera repetirlas, pero ahí están para que todos puedan contener en la diapositiva de dónde es extraída la información por derechos de autor y por los derechos de propiedad frente a la investigación. Entonces, a Santa Fe de Antioquia llega una primera colonización y de ahí se expande hacia el norte del departamento, se expande hacia el occidente lejano, y si ven las líneas de colonización, desde Santa Fe de Antioquia se van mejor en aquellos momentos a colonizar lo que es el Valle de la Candelaria, hoy conocido como Medellín. Los que ingresan por el Magdalena Medio hasta Honda y Guamo, Tolima, pues llegan hacia el oriente del departamento y allá tienen sus hechos fundacionales. Miremos este caso, vamos a concentrarnos en el occidente de Antioquia. Ahí están los municipios. Santa Fe de Antioquia es el primer municipio fundado en 1541 y en su orden hasta encontrar Cañas Gordas en 1776. La primer vocación que tenían los colonizadores era acercarse a las tierras productoras de oro, la minería. Por eso vemos que el segundo municipio en colonización en el occidente es Buriticá. Siempre se decía que venían en busca del oro, y Álvarez Gardiazabal alguna vez en una editorial escribía que se equivocaron los españoles buscando en Guatavita el dorado, nunca conocieron Buriticá. Debería ser allí donde encontraron el dorado, pues hoy conocemos que Silla Continental tiene la mina más moderna subterránea en estos momentos, la mina contemporánea de alto tenor, y se encuentra en territorio del occidente de Antioquia. Entonces encontramos a Cañas Gordas, que es fundado en 1776. Mire un dato curioso, 3 municipios en 1616 son fundados el mismo año.
En el caso son San Jerónimo, Sopetrán, Sabana Larga. Podríamos decir que es un solo hecho fundacional, pero Cañas Gordas se ubicaría entonces en esa línea. Vamos a acercarnos un poquito más al occidente lejano. Bueno, quisiera, en esta diapositiva, sí, el occidente lejano, pues otorgado después del río Cauca hacia este sector, vamos a mirarlo así como una subregión. Y si miran la gráfica que está a la derecha, esta gráfica nos muestra en un color más violeta las primeras colonizaciones, luego más tenue el color violeta se da como una segunda horda colonización, y si ustedes lo miran bien se ubica en Santa Fe de Antioquia, se expande hacia el oriente del departamento y un poco hacia el norte, al suroeste llega una segunda colonización, igual que al occidente lejano y el Bajo Cauca, datos que están referenciados en libros de consulta. Ahora, miremos, decía Campo Rivas Manuel, él es un oidor de Guatemala y de Guadalajara y México, alcalde de Crimen de México, hacia 1882, y lo decía en una escritura de para aquella época. Miremos lo que decía. Ya hemos dicho que el mariscal Jorge Robledo, que sabemos que él es el fundador de Santa Fe de Antioquia, primera ciudad del occidente, dice: uno de los tenientes de Belalcázar fundó la ciudad de Anserma, Cartago, Arma y Antioquia. Estamos hablando de Santa Fe de Antioquia, para aproximarnos al occidente del departamento. A esto les dio el mariscal la tierra de Aborrá hasta el cerro llamado Purificante. Quiere decir que nos venimos aproximando al alto de Illo. Recuerden que me estoy acercando hacia Cañas Gordas, ¿cierto? Entonces encontramos ese dato por allá en una historia muy viejito, 1882, donde encontramos los primeros hechos fundacionales. La historia hacia el occidente muy poco se puede encontrar. Recordemos que de vocación histórica de Cañas Gordas, 150 Restrepo hace un buen acercamiento y que más adelantico entro frente a eso. Miremos lo que dice Roberto Ramírez Moreno, investigador del Centro Académico de Historia de San José de la Marinilla, y hace referencia a la colonización. En tiempos coloniales, el territorio que hoy ocupa Antioquia era agreste, de difícil acceso. Los españoles llegaron por él por dos vías: navegando por el río Cauca hasta Santa Fe de Antioquia y navegando por el río Magdalena hasta Honda, esto es en el departamento de Tolima. La primera ruta procede en su gran mayoría de los antiguos pobladores españoles de Medellín y Río Negro, quienes vinieron en busca de oro. Eso ratifica entonces las rutas que vimos en las anteriores diapositivas. La colonización, miren, dice Historia y Sociedad, número 16, consultado en la biblioteca de Antioquia, la Universidad de Antioquia, dice este dato que me llama fuerte la atención. Hacia Noque y Urrao se desplazaron mestizos del pueblo de Sopetrán, de la ciudad de Antioquia y sus alrededores. De otro lado, cerca de un punto navegable del río Sucio, se estableció el pueblo de Cañas Gordas. Entonces se preguntará, ¿será que el río Sucio es navegable? El río Sucio no es navegable en la altura de Cañas Gordas. Pero recuerden que nuestro municipio en alguna ocasión se llamó San Carlos de Cañas Gordas y obedece al resguardo indígena más grande que existía en el territorio nacional. Hoy comprende los territorios de La Beiba, Mutatán, Ituango, Peque, Uramita, Frontino, Urrao, Uticá, Aviaquí, Giraldo y Cañas Gordas. San Carlos de Cañas Gordas era el territorio indígena más grande que tenía la región. Entonces quiere decir que es un hecho fundacional. Primeros hechos de colonización se daban hacia ese lado. Miren como la referencia: el pueblo de Cañas Gordas en el río Sucio en un punto era navegable. Quiere decir que Cañas Gordas, su territorio, podría existir hacia más abajo del territorio que es Tabeiba, donde se ponga el río Sucio sobre el Atrato, que es navegable. Es muy interesante ese dato porque puede ser colonización que ingresa por la parte navegable del río Atrato hasta entrarse al río Sucio. Miremos este datico. El historiador de Ibagué y Tolima, Josué Bedoya, plasma el origen judío. Me voy a acercar a los judíos, ya sabemos la colonización, las fechas y cuándo llegan, pero voy a acercarme al tema judío. Dice: el autor es descendiente directo por línea paterna de Lucas de Morales Bocanegra. Él
es genitor del apellido en Medellín, estamos hablando del apellido Bocanegra, testigo de la fundación de 1675 y primer mayordomo de la Candelaria, la ciudad de Medellín. Y dice en sus apartes en su libro: emparentado con familias de linaje y de alta posición de las cortes del rey de España, aun cuando de sangre mora y judía, muy sutil, chiquitico, por ahí menciona judía. ¿Ah? Me llama bastante la atención. Y más abajo, en parte de su libro, dice: hijo del capitán Sebastián de Fernández de Bocanegra y de ascendencia judía. Sefarditas, sefaradíes, por ahí en la colonización están metidos. Un libro de consulta para muchos ahorita, los genealogistas o quienes vienen buscando sus ancestros judíos para lograr quizás la nacionalidad ibérica, Portugal o España, es un libro, La genealogía de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía, y dice, en parte en su prólogo: hace cerca de 100 años se viene difundiéndose una leyenda acerca del pueblo antioqueño, mediante la cual se han atrevido a afirmar muchas plumas, obra de genios que nada saben de historia, obra de autorizadas y sesudas que los historiadores han preciado de que somos descendientes de una colonia judía, que trajo Robledo a estas tierras abruptas montañas, la que fue engrosada y por unos cuantos bandidos y presidiarios escapados de España, y a pesar de que buen número de escritores bien autorizados, por cierto, como el doctor Mariano Espina, Manuel Uribe Ángel, Carlos y Antonio José Restrepo, Estanislao Gómez Barrientos y otros muchos colombianos de valía, han desmentido y echado por tierra tales aserciones, aun cuando muchos agentes que insisten y sostienen tales patrañas. El debate siempre ha estado en temas de la colonia, será que sí, será que no, pero eso es lo que queremos, aproximarnos a una posible realidad, pues a través de esta consulta de estos datos. Miremos otro escritor que referencia. El escritor Pierre Bonin, en su libro La sangre judía, sobre los españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano, referencia: el periodista hace una lista de nombres y apellidos de origen judío. Entre los judíos sefardistas encontramos que en los valles de Burrá, de San Nicolás, donde está en estos momentos Río Negro y está la parte del aeropuerto, y Santa Fe de Antioquia, el suroeste, un lugar para esconderse de la persecución del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Para librarse del asedio, exageraban manifestaciones religiosas católicas como la asistencia a misa, la confesión frecuente, el rezo del rosario, y comían mucha carne de cerdo, prohibida entre los judíos. Ahí el nombre de marranos sefardíes. Entonces ellos exageraban esas costumbres. Y mire, llama fuerte la atención porque los judíos, para de alguna forma lograr camuflarse de la Inquisición, ellos se ponen apellidos fuera de la logia, fuera de la heráldica normal que tenían los españoles de linaje, y se ponían apellidos de cosas, apellidos como torres, ríos, montañas, roca, vaca, toro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos al Génesis de la Biblia, y cuando el pueblo de Israel es expulsado de su territorio, tenían que volver a la tierra prometida, y había que tener referencias en futuras generaciones, y qué mejor que el apellido que se podía pasar en futuras generaciones, y esos apellidos había que conservarlos a perpetuidad y había que encontrarse para regresar a la tierra prometida. España los expulsa en 1492 y sale la diáspora judía por el mundo. Quizás llegaron aquí a territorio antioqueño. Entonces ahí se encuentran esos apellidos. Miremos, el mismo escritor hace una lista de una cantidad de apellidos que tienen origen sefardí. Ahí encontramos Acevedo, Aguilar, Alarcón, Alba, Alfonso, Álvarez, Amado, Amaya, Baltázar, y una cantidad de lista que encontramos hoy en día en los apellidos que pueden ser. Ahí vemos algunos apellidos que son muy común y familiar entre nosotros en este territorio del occidente de Antioquia. Algunos se encontraron ahí. Por ahí veo a Ramírez, Cano, Ochoa, Oliva, Palacio. Ahí está también, frente a eso. Quizás en otro lo encontramos. Pero mire una cosa, miremos este datico. El patronímico da el origen a los apellidos, esa terminación, ese sufijo de EZ en muchos de los apellidos. Y miren,
Rodríguez, González, Fernández, López, Martínez, Sánchez, etcétera, etcétera, vienen y descienden de Rodríguez de Rodrigo, González de Gonzalo, Fernández de Fernando, Martínez de Martín, Sánchez de Sancho, Jiménez de Jimeno, Hernández de Hernando, Gutiérrez, Domingo de Domingo, Ramírez de Ramiro, Méndez de Mendo, Márquez de Marco, Benítez de Benito. Pero me detengo un momentico aquí en Gutiérrez. Quizás el patronímico sea el EZ que descienden de, pero Gutiérrez, en Alemania, una población muy antigua, se llamaba Gut, y esa ciudad, ese pueblo, era habitado única y exclusivamente por judíos. Esos judíos se identificaban con Eretz, que en hebreo quiere decir tierra de Israel. Gut, Eretz, era tierra de Israel, aquellos pobladores que eran de tierra de Israel. Entonces quizás ese sufijo EZ es Eretz. Todos estos apellidos terminados en EZ son descendientes directos de Israel. Quizás nos vamos encontrando, posiblemente ahí. Miremos este otro datico que me parece y me llama más la atención. El periódico El Colombiano lo referencia, y es que el grupo de genética molecular de la Universidad de Antioquia encuentra que muchos de los pobladores del territorio colombiano tienen un genoma que se asemeja a la cultura judía. Este dato fue revelado por el periódico El Colombiano, ahí está la cita, donde se puede consultar. Y es que el cromosoma Y que se transmite de los padres hacia los hijos perpetúa en el tiempo, y el grupo científico de la Universidad de Antioquia determina que hay un porcentaje del 17% de la población colombiana que tiene este cromosoma que nos acerca a la cultura judía. Por eso encontramos que en Antioquia hay algunos nombres hebreos de los municipios, nombres bíblicos. Por ejemplo, Jericó, Tarso, Antioquia, Betania, Betulia, Toledo, Zaragoza, Oviedo, Belén de Umbría. Y cada uno de ellos se referencia en la Biblia asociados al antiguo pueblo de Israel. Ahí lo encontramos, cada uno de ellos. Miremos lo que dice este investigador de San José de la Marinilla, Roberto Ramírez Moreno, cómo se identifican esos pobladores. Aunque solapadamente conservaban viejas costumbres que recordaban con nostalgia el poncho, tela blanca con rayas y flecos que recordaban el chal de rezos o talicatán, las alpargatas hechas de fique y lana, para no utilizar materiales impuros como el cuero que les recordaba a los calados utilizados en las fiestas del Yom Kippur. En gastronomía, el pan ácimo lo reemplazaban con la arepa. En la parva es para el judío el parve, que se puede comer con carne o con lácteos. Miren que hace parte de nuestra gastronomía, ¿cierto? Pero vamos a concentrarnos en el tema Cañas Gordas. Ahí hacemos una referencia a la colonización y hacemos quienes llegaron a ese territorio. Mire lo que dice Alfonso Restrepo Cifuentes en Evocación Histórica de Cañas Gordas en la edición de 1978. Recordemos que Alfonso Restrepo Cifuentes saca este libro con ocasión del bicentenario del municipio de Cañas Gordas, que fue pues bastante apoteósico en su momento, donde se hizo la erección del obelisco en el parque principal de los Libertadores, y hay unas placas conmemorativas. Dice Alfonso Restrepo Cifuentes, esta fuente de consulta, él va con ocasión del bicentenario hasta la Biblioteca de Sevilla en España a consultar bastantes datos de lo que fue la colonización antioqueña, y dice: el primer grupo de colonizadores fue integrado por familias de Restrepos, Rengifos, Torres, Guisados, Canos y Goes, quienes debieron rendir su última jornada por el Boquerón de Toyo. Estamos hablando de la colonización de Cañas Gordas, ya es evocación del libro de Cañas Gordas. Mire lo que dice allí: quienes debieron rendir su última jornada por el Boquerón de Toyo, y ahí estaba a la vista la tierra prometida. Los judíos pedían regresar a la tierra prometida. ¿Será que Cañas Gordas era la tierra prometida? Ahí lo dijeron. Alfonso Restrepo Cifuentes lo menciona en su libro. La tierra prometida, como si fuera la diáspora judía por el mundo y que debían regresar a Israel.
Mire esas costumbres, ¿quién no ha rezado la novena de aguinaldos? Oh Adonai, Dios entre nosotros, Dios Rey de Israel, potente que Moisés hablando de Israel diste los mandatos. Todos la rezamos, bastante influencia judía en la Iglesia Cristiana Católica. Miremos algunas tradiciones. Esa entrada siempre con la reliquia, el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está la casa suya, Olga Gutiérrez, la casa de los Gutiérrez arriba en Versalles, tiene el zaguán y tiene el Sagrado Corazón de Jesús. Muchas de las casas en Cañas Gordas presentan ese tipo de rasgo característico que se ha venido perdiendo con nuestras tradiciones de las nuevas construcciones. Miren la casa de doña Fanny Cardona, ella muestra con orgullo su Sagrado Corazón de Jesús, y así como ellos es un símbolo de que también en nuestras casas existían ese tipo de prácticas. Y miren la casa de doña Ana Monsalve, tenía al interior, o conserva todavía, una fuente propia de la arquitectura judía que trajeron en su colonización. Y miren este tipo de prácticas, esta es en Versalles, esta casa es la casa de Iris Ortiz. Miren, por ejemplo, esos arcos, esos arabescos, como si fuera, recuerden que la España colonial estuvo también habitada por musulmanes que se convirtieron al catolicismo, conocidos como moros, y ellos traen estos arabescos, esta forma en la arquitectura que también hace parte de la colonización. Miren allá a la izquierda, esa forma, esto es una pieza de colección del Museo Sefardí en Toledo, en España. Se trata de un ladrillo funerario, y si ustedes ven las dos columnas que terminan en un arco, y esa forma arquitectónica de esa menorá se ve en muchas de las construcciones. Ahí está esta casa de Jiménez, aquí del parque principal donde está funcionando el restaurante de Arán Gómez. Y miren la casa de Iris Ortiz, allá se ve igualmente con la misma forma arquitectónica de la menorá. Esta casa, miremos hasta la arquitectura de la iglesia del templo parroquial y la casa de doña Fanny Cardona, y otras tantas que ustedes están recordando ahí que existían allá en las casas de nosotros. Tantas casas en Cañas Gordas antiguas, muchísimas. Algunas han desaparecido, las han tumbado, pero muchas de esas casas tenían el zaguán, el Sagrado Corazón de Jesús, y allá adentro tenían la fuente, la alberca, o la entrada del comedor en forma de arco, como si fuera un menorá judío. Les decía ahorita la forma del poncho. El talí catán para los judíos es una indumentaria o una forma que ellos se ponen para el rezo de los judíos. Un poncho antioqueño. Miren, este señor es de Cañas Gordas y él anda con un poncho. Miren el talí catán y miren el poncho de él, igualito, de Cañas Gordas, y miren a Medina con un poncho igualito. Es solamente dos fotografías para ambientar y recrear, pero cientos de personas utilizan la prenda del poncho, que es el talí catán, para los judíos, prenda de ritual judío. Esto es una fotografía aportada por Nelson Chica. Este es el antiguo parque de Cañas Gordas. Allá se ve el antiguo árbol de mango donde está la estación de policía, y se ven pobladores en Cañas Gordas con el ponchito como si fuera un talí catán. Algunas costumbres, miremos este dato. Una lista larga de nombres más importantes para los sefardíes son Abraham, Isaac, Jacob, los tres nombres de los padres judíos. En igual sentido, los nombres de las cuatro madres judías son Sara, Rebeca, Lía y Raquel. Me voy al Archivo Nacional de Identificación, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y voy a filtrar partidas eclesiásticas, registro civil de nacimiento o documento antecedente para la tarjeta postal, que anteriormente se llamaba la cédula de ciudadanía, y el documento antecedente y el registro por filtro de palabras, como Abraham en Cañas Gordas, después de 1887 a la fecha, se han llamado Abraham 886 personas, Isaac 432 personas, Jacobo 124, Sara 1123, Rebeca 543, Lía 234, Raquel 146 y Judí 246 personas.
bastante arraigo con esos nombrecitos en Cañas Gordas. Y miremos, dice en el Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, Antonio Vázquez de Espinosa dijo hacia el año de 1629, esto es la forma en que lo escribían: no hace poca fe a nuestro propósito que cuando se conquistaron las provincias donde al presente estaba fundada la ciudad de Antioquia, del nuevo reino, el rey cacique de ellas se llamaba Isaac y su mujer Judith, las madres judías y el padre judío. Costumbres. El telafín son unas cajitas de madera que utilizan los judíos y rematan con unas cintas en cuero que se amarran en sus brazos cuando hacen el rezo de la Torá. Lo dice en Deuteronomio 6:8 y lo dice: los atarás sobre tu brazo y serán un recordatorio entre tus ojos. Y ustedes miran cómo se utiliza el perrero. La parte del cuero se lo amarran en el brazo. ¿Será que es similitud con el telefín? Posiblemente. Les hablaba ahorita de la arepa, el pan ácimo sin levadura, bastante parecido al masa ácimo que utilizan los judíos, o la galleta saltín. ¿Qué tan parecido? Pues es propio de los antioqueños, la galleta saltín. Y me detengo en la mazamorra. Resulta que también en la colonización vienen los moros, los musulmanes convertidos al catolicismo, y es una palabra de origen colonial, mazamorra o masa de moros, término despectivo para referenciar la masa que se come ahorita como mazamorra, que no es más que la masa de moros. Otras costumbres. Dice: el pan de los antioqueños es la tradicional y original arepa elaborada a mano con maíz y agua, sin levadura y sin sal, plana o redonda, o el pan correspondiente a la matzah, y el pan ácimo y sin levadura del pueblo de Israel a partir de la noche del Éxodo en las celebraciones del Pesaj o Pascua judía. La preparación para la elaboración de las arepas es llamada la masa, fonéticamente similar a la palabra la matzah del maíz para nuestra matzah, las arepas. El carriel, ahí vemos unos ciudadanos en el parque Cañas Gordas con su carriel. Posiblemente la palabra carriel tiene un origen hebreo, que él significa Dios, así como las palabras de los nombres Rafael, Gabriel, Miguel. Quizás el nombre carriel se le acuña a Dios, él. Les hablaba ahorita de las alpargatas. Muchos en Cañas Gordas utilizan las alpargatas como si fuera el gran ayuno para los judíos, que utilizan una prenda muy similar a la que se utilizan nuestros padres y abuelos. Algunas tradiciones que tenemos aquí entre nuestras costumbres. ¿Quién no ha dicho en su casa por la tarde, lluviosa como esta de marzo, vamos para un algo parveado? El parve es para los judíos una tradición de tomarse a las 3 de la tarde y nosotros tomamos el algo parveado, que son frijoles, base de la alimentación antioqueña, pues judías, y las habichuelas, judías verdes. Y recuerden que los judíos exageraban comiendo carne de cerdo, que era carne impura. Pues aquí cuántos nos dicen, vamos para una marranada. Marranos, judíos, prácticas muy comunes y recurrentes. Muy práctico es, cada vez que hacemos algunos refranes, rasgarse en las vestiduras, palabra o refrán mejor, de origen judío, porque expone el corazón, que es lo más sutil que tiene el cuerpo, pues es una de origen judío. Miremos algunos refranes que utilizamos entre nuestro territorio, la región. Allá está la escritura inicial, pero el refrán que se utiliza es: quien siembra la juventud recoge, lo que tienes que hacer el martes, hazlo el día antes, cada uno conoce las coles de su huerta, a buen entendedor con pocas palabras. Fuente de consulta y origen judío sefardí.
En Cañas Gordas tenemos algunos nombres de origen hebreo, muy pocos, pero los tenemos. Los Galileos, familia Villa Zapata, llegaron de la vereda La Galilea en Dabeiba, de la familia Luis Villa. ¿Y cómo les dicen? Los Galileos. Son palabras hebreas. Aquí existió la calle del Líbano. León Cardona ayudó a encontrar un acuerdo municipal de 1923, donde la hoy conocida calle como San Isidro se llamó la calle del Líbano, origen judío de Israel, y en la esquina, lo que fue el esquinazo, se llamó el Líbano. Tenemos un barrio que se llama el Edén. San Pascual es un corregimiento. Pascual, derivado de Pascua. Santo Cristo es una vereda. Cristo es Mesías en hebreo. Balboa, Cañas Gordas se llamó Balboa. Hay dos ciudades españolas que se llaman Balboa. El aguamanil para los judíos es un ritual de lavarse las manos siempre de consumir los alimentos. En muchas de las casas se encontraba que el lavamanos estaba inmediatamente afuera de ingresar al comedor. Hoy en día la arquitectura los lleva al interior del cuarto del baño, pero antes estaban en los corredores. Pero era un ritual netamente judío de lavarse las manos siempre de consumir alimentos. Miremos esta celebración, el Hanukkah o Hanukkah en Antioquia. En Colombia se perpetuó a través de la fiesta de los alumbrados. Y miremos esto, el Hanukkah para los judíos es que los niños encienden velitas a la puerta de los templos. Para nosotros, los encienden los días 7 de cada mes, los judíos en la fiesta del Hanukkah, y la tradición cristiana se tiene que los niños el 7 de diciembre es quien celebran de la fiesta de las velitas, muy cerca a la fiesta del Hanukkah. Tradiciones muy parecidas. Las albercas, esta es en la casa de don Alfonso Venegas. El baño de sumersión es un ritual de lavado antes de las relaciones íntimas y siempre en las casas existían los baños de albercas. En Cañas Gordas tenemos algunas casas, pues, para muestra una, que todavía se tiene la alberca antes del ingreso a la casa. La mesusa, como lo determina el Deuteronomio, a la entrada de las casas se conservaba una parte para conservar la reliquia. Ya vimos en la casa de las Gutiérrez arriba en Versalles, ya se tiene la reliquia, en otras casas se tiene para muestra algunos balcones que se tenía como la mesusa. Y me llama fuerte la atención como un escudo judío, Roberto Rivera, quien es el que diseña el escudo de Cañas Gordas en 1991, siendo alcalde Guillermo Úsuga. Yo no sé si fue inspirado en un escudo judío o cuando se diseña el escudo del Liceo Nicolás Gaviria, que también tiene una forma ovalada y que tiene las espigas al lado y lado y hasta comparten la estrellita, que tan próxima a una cultura judía. Nombres muy comunes entre nosotros y algunos libros de consulta. He ahí el debate. ¿Será que sí? ¿Será que de pronto nuestros colonizadores y nuestros ancestros a Cañas Gordas venían algunos judíos sefardíes? El debate queda, el debate continúa y con rigurosidad llegaremos a esa conclusión. Muchas gracias. Centro de Historia y Antropología del municipio de Cañas Gordas. Por el rescate y la conservación de nuestro patrimonio.